Bueno, ya que revisamos los factores de corrección combinados finales, ahora quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo aplicamos estos factores de corrección en la práctica clínica. En primer lugar, necesitamos nuestro documento de factor de corrección combinado y la buena noticia es que aquí no hay que calcular el ABR compensado y las combinaciones relacionadas con la edad, el transductor, ya que este documento tiene en cuenta todas estas variables. Todo lo que necesitamos hacer es aplicar estos valores de corrección al valor obtenido en decibeles NHL. Lo primero que necesitamos es algo de información sobre nuestro paciente. En este caso, hemos evaluado un bebé de 4 semanas que nació a las 38 semanas de gestación, lo que hace que tenga una edad corregida de 2 semanas. Realizaremos la prueba con estímulo CE-CHIRP, con auriculares de inserción y encontramos un umbral de 45 decibeles NHL, lo que representa un grado de pérdida auditiva. También realizamos la prueba por conducción ósea en la frecuencia de 4 kHz, encontrando un umbral de 10 decibeles NHL. Ahora, para convertir de NHL a EHL necesitamos el factor de corrección adecuado, así que primero vamos a seleccionar en la tabla la parte de los auriculares de inserción. Allí vamos a seleccionar los auriculares, el estímulo CHIRP, la frecuencia de 4 kHz, la edad, el rango de edad en el que está nuestro paciente, que en este caso pues es menos de 12 semanas, y encontramos que vamos a obtener un valor corregido o un factor de corrección más bien de 5 decibeles. Recordemos que si encontramos un número positivo, lo que vamos a hacer es una suma. Pero si este valor fuera negativo, tendríamos que hacer una resta. Bueno, en este caso encontramos que el valor es positivo, es un factor de corrección de 5. Así que vamos a agregar ese número 5 como factor de corrección, lo que quiere decir que finalmente obtenemos un valor de corrección de 50 decibeles EHL para la vía aérea con auriculares de inserción. Entonces vamos a ver ahora qué sucede con la conducción ósea. De nuevo seleccionamos la tabla indicada donde se utilice el transductor de conducción ósea, el estímulo CHIRP, en la frecuencia indicada y para la edad de nuestro paciente. Recordemos que vamos a obtener un valor de 10 decibeles NHL. De nuevo, si tenemos un número positivo, sumamos. Si obtenemos un número negativo, tendremos que hacer una resta. Vamos a ver que el número es positivo, de nuevo es el número de 5. Entonces, 10 decibeles que hemos obtenido más 5 del nivel corregido. Esto nos dará un resultado final de 15 decibeles EHL. Entonces, estos valores que obtuvimos aquí nos hacen pensar pues que este paciente tiene una pérdida auditiva de tipo mixto, ya que encontramos pues esta diferencia, este gap que hay entre la vía aérea y la vía ósea. Entonces estos valores NHL son los que vamos a utilizar para describir la pérdida auditiva, hacer el diagnóstico, explicarlo a los padres y si fuera necesario pues hacer una adaptación de audífonos. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí un niño de 15 semanas que nació a las 38 semanas de gestación, lo que significa que tiene 13 semanas corregidas. Nuevamente lo estimulamos con el CE-CHIRP utilizando auriculares, en este caso supraaurales, en una frecuencia de 2 kHz.
obteniendo un umbral de 65 decibeles NHL, lo cual representa nuevamente una pérdida auditiva. Vamos a ver el umbral de conducción ósea para esa misma frecuencia y encontramos un valor de 45 decibeles NHL. Así que vamos a ubicar en la tabla nuestro factor de corrección indicado. Vemos que para los auriculares supraaurales realmente pues no hay una distinción por edad, solamente pues ubicamos el estímulo utilizado, que fue el chirp, en la frecuencia de 2 kHz, y vemos entonces que el factor es de -5. Recordemos, si el número positivo sumamos, si el número es negativo hacemos una resta. Entonces, en este caso el número es negativo, por lo tanto, vamos a obtener un valor de 60 decibeles EHL. Hacemos lo propio para los umbrales de conducción ósea. Nuevamente ubicamos en la tabla los valores para la vía ósea con el estímulo, que es un chirp. Aquí sí tenemos distinción por edad. Seleccionamos la edad adecuada y de nuevo tenemos un número negativo, así que haremos una resta, 45 menos 5. Bueno, entonces una vez finalizamos, vemos que tenemos un valor de 60 decibeles EHL para la vía aérea y 40 decibeles EHL para la conducción ósea. Esos valores EHL los usaremos para describir la pérdida auditiva, explicarla a los padres, hacer el diagnóstico, decidir el plan de manejo y pues con esto haremos la adaptación de los audífonos. Existe otra forma de calcular los umbrales corregidos de ABR. Este es un documento de Excel llamado calculadora de enmascaramiento que está disponible de forma gratuita en el sitio web de ERA. Está diseñado para calcular niveles de enmascaramiento, pero tiene el beneficio adicional de mostrarnos los factores de corrección, así que podemos ignorar el enmascaramiento por ahora y simplemente usarlo para fines de encontrar los umbrales corregidos. Entonces, lo particular que tiene este documento, esta calculadora, es que necesitamos poner en ella la información más importante para obtener los datos correctos. Iniciemos con el ejemplo de un bebé de 9 semanas que nació a las 39 semanas de gestación, lo que significa que tiene una edad corregida de 8 semanas. Iniciamos con estímulo CHIRP con unos auriculares de inserción en la frecuencia de 1000 Hz. Obtenemos un umbral de 55 decibeles NHL, lo que significa que hay una pérdida auditiva. Y para la conducción ósea en esa misma frecuencia, el umbral es de 40 decibeles NHL. Así que aquí vamos a utilizar la calculadora del enmascaramiento para no tener que pensar tanto en los factores de corrección. Simplemente pues vamos a utilizar esta herramienta para que nos indique cuáles son los valores en decibeles EHL. Entonces vamos a poner los datos correctos. Entonces vamos a seleccionar el transductor, el tipo de estímulo, la edad de nuestro paciente y pues el umbral que obtuvimos sin corregir, o sea en decibeles NHL. Entonces vamos a poner la información correcta. Habíamos seleccionado unos auriculares de inserción con un estímulo CHIRP en 1000 Hz. Seleccionamos el rango de edad corregida de 6 a 8 semanas. Siempre es bueno pues comprobar que todos estos datos son los mismos que utilizamos en nuestro caso, y habíamos obtenido un umbral de 55 decibeles NHL. La calculadora nos indica que el valor corregido es de 50 decibeles EHL.
Entonces aquí ya no tenemos que pensar en nada más ni consultar ninguna otra tabla, ya ese es el valor en decibeles EHL. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para la conducción ósea. Verificamos que todos los datos introducidos en la tabla sean los mismos que utilizamos en el caso, y aquí nos indica que tenemos un umbral de conducción ósea de 50 decibeles EHL. Entonces aquí pensaríamos pues que estamos frente a una pérdida auditiva neurosensorial, ya que el umbral por vía aérea y por vía ósea es exactamente el mismo, está dentro del mismo valor. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de nuevo utilizando la calculadora de enmascaramiento. En este caso tenemos un bebé de 3 semanas de edad que nació a las 41 semanas de gestación, lo cual representa una edad corregida de 4 semanas. Se utilizó un estímulo CHIRP. En este caso vamos a evaluar otra frecuencia, 500 Hz, utilizando auriculares de inserción, y se encontró una respuesta de 50 decibeles NHL, lo cual es una pérdida auditiva. Vamos a ver la conducción ósea en la misma frecuencia y encontramos que el umbral es de 30 decibeles NHL. Vamos a poner estos datos en la calculadora de enmascaramiento. Seleccionamos el transductor, seleccionamos el transductor y todos los factores que utilizamos para la estimulación o para adquirir las respuestas en este caso, y la edad del paciente. Introducimos el valor no corregido, es decir, el de decibeles NHL, y encontramos que el factor de corrección es de 45 decibeles EHL. Vamos a hacer lo mismo con la vía ósea. De nuevo, verificamos muy bien que estamos poniendo los datos correctos. 500 Hz con un estímulo CHIRP, habíamos obtenido una respuesta de 30 decibeles y vamos a ver que hay un umbral corregido de 40 decibeles EHL. Entonces, nuevamente tenemos nuestra vía aérea, nuestra vía ósea, y pensaríamos que este paciente tiene una pérdida auditiva neurosensorial. Estos decibeles EHL son los que utilizaremos para explicar a los padres del niño, para hacer el diagnóstico y, por supuesto, formular el plan de manejo. Bueno, la siguiente parte será como una colcha de retazos, donde veremos algunos ejemplos más para resaltar las consecuencias de qué sucede si no aplicamos los factores de corrección a los umbrales ABR. Bueno, en este caso vamos a ver un niño de 3 semanas de edad que nació a las 41 semanas de gestación, es decir, que tiene 4 semanas corregidas. Se realizó la prueba utilizando CHIRP de 500 Hz. Con auriculares de inserción obtuvimos respuestas de 50 decibeles NHL, y para la conducción ósea en la misma frecuencia una respuesta de 30 decibeles NHL. Ese es el valor NHL, es decir, todavía sin corregir. Echemos un vistazo al audiograma. Entonces me muestra que tiene un componente mixto en su pérdida auditiva, porque tenemos una pérdida en la vía ósea, pero también tenemos todavía una pérdida más significativa en la conducción aérea. Entonces aquí mi mente me llevaría a diferentes tipos de pensamiento. Entonces, si yo veo esto en un paciente, digo, bueno, necesito realizarle un timpanograma, vamos a ver a qué se debe ese componente conductivo. ¿Será que esta es una pérdida fluctuante? ¿Será que puede empeorar con el tiempo? ¿O por el contrario, será que puede mejorar? ¿Cuál sería el tratamiento en este caso para ese componente conductivo? Sin embargo, aquí estamos solamente a mitad del camino porque todavía no hemos aplicado los factores de corrección. ¿Qué sucede si los aplicamos?
¿Qué va a pasar cuando tengamos pues los umbrales corregidos? Entonces vamos a ver qué sucede. Vemos que obtenemos un valor de 40 decibeles EHL, tanto para la vía aérea como para la vía ósea. Vamos a ver eso en el audiograma. Entonces vemos que ahora los valores corregidos están en color rojo y azul, mientras que los símbolos grises representan pues los valores iniciales que teníamos en NHL sin corregir. Habiendo aplicado estos factores de corrección, entonces cambia totalmente la perspectiva de la pérdida auditiva de este bebé, pues ya no tenemos un componente mixto conductivo, sino una pérdida auditiva neurosensorial en esta región de 500 Hz. Entonces ya no estoy pensando en hacer pruebas para componente conductivo, más bien en mi mente tengo que esto es una pérdida neurosensorial que necesita de la adaptación de un audífono, aunque bueno, esto también depende de los resultados que obtengamos en las demás frecuencias. Pero lo que queremos ilustrar es cómo esos factores de corrección cambiaron instantáneamente la imagen y pues asimismo cambia completamente el proceso en cuanto al manejo adecuado de este paciente. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un bebé de 4 semanas que nació a las 38 semanas de gestación, lo que quiere decir que tiene 2 semanas corregidas. Realizó la prueba con auriculares de inserción con un estímulo CHIRP de 4 kHz y se encontró un umbral de 20 decibeles NHL. Ahora, si asumimos que 20 decibeles se encuentra dentro del rango normal, entonces vamos a poner este valor sin corregir en el audiograma. Si hiciéramos nuestro diagnóstico basados en este resultado, la decisión para este usuario sería darlo de alta, porque pues sería un niño con resultados normales. ¿Qué sucede? Que cuando aplicamos el factor de corrección, en realidad tenemos un umbral de corregido de 25 decibeles EHL. Puede parecer un cambio muy pequeño, pero sabemos que esto ya no está dentro del rango normal de audición. Realmente esto corresponde con una pérdida auditiva leve en la frecuencia de 4 kHz. Entonces, la importancia de aplicar factores de corrección se puede ver realmente en este ejemplo, porque si no lo hubiésemos aplicado, habríamos dado de alta a este niño. Los padres habían recibido una información incorrecta de que el niño pues tendría una audición normal. Y lo que menos queremos hacer en nuestra práctica clínica es pasar por alto una pérdida auditiva que necesita pues otros estudios, que necesita un monitoreo a medida que el bebé va creciendo. Bueno, pero ¿qué pasaría si este niño ya no tiene 4 semanas, sino que fuera mayor, que tuviera ahora 24 semanas? Es decir, que tuviera 22 semanas corregidas. ¿Será que todavía tendríamos los mismos resultados? Bueno, entonces si realizamos la prueba en 4 kHz con el estímulo CHIRP, auriculares de inserción y tenemos el mismo umbral, sin corregir, 20 decibeles NHL. Entonces vemos en el audiograma que igual que el caso anterior, bueno, 20 decibeles en este caso es normal, pero ¿qué pasaría si aplicamos el factor de corrección? Entonces vemos que en el factor de corrección pues realmente no hay cambio. Sigue siendo 20 decibeles, solo que en este caso son 20 decibeles EHL. Es decir, que el factor de corrección para esta combinación de factores es 0, porque pues no cambió nada. Entonces vemos que el audiograma sigue igual. En este caso de 24 semanas, pues realmente cambia totalmente el panorama porque pues continúa siendo normal. Entonces vemos cómo cambian los factores de corrección de acuerdo a la edad,
¿cierto? Aunque teníamos el mismo estímulo, la misma frecuencia, el mismo transductor, cambian totalmente pues el resultado de una edad a otra. El último ejemplo que me gustaría mostrarles es un niño de 16 semanas que nació a las 42 semanas de gestación, lo que hace que tenga 18 semanas corregidas. En este caso, vamos a ver varias frecuencias. Entonces vamos a ver CHF en 500, en 1000 y en 4000 hercios utilizando auriculares de inserción, y vamos a ver umbrales de 50 decibeles, NHL para 500 hercios, 45 decibeles NHL en la frecuencia de 1000 y 55 decibeles NHL en el caso de 4000. Entonces, si vemos los umbrales así sin corregir, en el audiograma vemos pues una pérdida auditiva más o menos plana, moderada, bilateral simétrica. Y pues pensaríamos en la adaptación de audífonos. Pero recordemos que debemos aplicar los factores de corrección. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vemos que los valores iniciales, los valores sin corregir, quedan en un color gris, y los valores finales corregidos en decibeles EHL pues están de color rojo y azul. Entonces vemos que hay una diferencia bastante significativa, especialmente si tuviéramos que adaptar audífonos en este caso y lo hiciéramos con los valores no corregidos, es decir, con los valores iniciales en decibeles NHL, posiblemente correríamos el riesgo de causar pues como una sobreamplificación. El niño tendría pues algunas molestias por el sonido en las frecuencias graves. Además, dada la configuración de esta pérdida auditiva, esa amplificación en las frecuencias graves haría incluso un efecto de enmascaramiento sobre las frecuencias agudas. Entonces, recordemos que eso interferiría en el acceso a los sonidos del aula que están en las altas frecuencias. Entonces, miremos cuánta amplificación adicional se necesitaría si no hiciéramos pues esta corrección a los decibeles EHL. Entonces recordemos pues que estamos hablando de bebés. Entonces, si hiciéramos la adaptación de audífonos así, el niño no podría pues decirnos, bueno, escucho mal, no podría decirnos estoy incómodo, el sonido es de mala calidad. Y en estos niños lo más importante es procurar el aprendizaje del habla y el lenguaje. Y para que esto ocurra de forma adecuada, necesitamos brindarle el mejor acceso a los sonidos del habla, particularmente a los sonidos de alta frecuencia, pues en este caso en esta región de 4 kHz. Entonces, esperemos que este ejemplo nos dé una idea de lo importante que es usar los factores de corrección del ABR para encontrar los umbrales correctos, en este caso para programar audífonos, hacer diagnósticos e informar a los padres acerca de los umbrales auditivos reales de nuestros pacientes pediátricos. Para más información visiten la Academia de Interacoustics.